El Locuendo. Un gran sintetizador de voz que ha marcado a muchos de nosotros aquí en YouTube, que ha estado aquí desde los orígenes de la plataforma, ha sido usada para distintas cosas. Contar creepypastas, parodias, tutoriales, o hasta el propio entretenimiento. Tuvo una época dorada desde 2006 hasta 2012, teniendo un humor muy distinto pero nostálgico aquel entonces. Y considerando que comenzó todo en 2006, este año 2026 cumple 20 años, sí, definitivamente ya nos estamos volviendo viejos y el Locuendo está creciendo. Y a mi manera de celebrar estos 20 años, como ya sabrán mi canal cumplió 10 años y debido a eso, quise hacer este video hablando de los loquenderos que me inspiraron a hacer mis vídeos con este sintetizador, la verdad hubieron varios y aquí veremos quiénes fueron. Antes de empezar, los loquenderos que estarán nombrados aquí siguen estando en la plataforma, aunque otros ya se fueron, sus cuentas fueron borradas y no regresaron, en un punto actual están inactivos, y no se sabe aún el paradero definitivo o simplemente dejaron el Locuendo. Además, algunos de los nombrados aquí fueron un tanto polémicos en la plataforma y no muy queridos, pero aún así no voy a negar que me hayan inspirado. Así voy a mencionar el paradero actual de los que estarán aquí. Ahora sí, empecemos. Snivyman 55, estado actual, semiactivo. Snivyman es un loquendero puertorriqueño que se dedica a hablar generalmente de videojuegos, aunque también había ocasiones donde él hacía vídeos hablando de series animadas. Actualmente sigue un tanto activo, quizás no suba vídeos diariamente pero sí logra mantener el canal con vídeos y no tan abandonado. Este usuario habla de distintos videojuegos ya sea de Nintendo, Sony o independientes, tiene una muy buena edición y lo que más me gustó de él fue su humor siendo uno sano y muy divertido. Seth Mendoza Loquendero, estado actual, retirado. Era un loquendero mexicano que se dedicaba a hablar de caricaturas, y bueno, sé que este fue un caso un tanto controvertido dado al hecho de que lo acusaban de copypastero y que mencionaban que sus críticas no eran críticas sino análisis, que solo decía que X serie o película le gustó. Aunque si bien es cierto que en sus comienzos hizo eso, yo veía sus vídeos por allá en 2015 o 2016, y no les voy a negar que en ese entonces me llegué a divertir, claro hoy en día viendo sus primeros vídeos podemos notar sus falencias, aunque al menos en mi punto de vista a partir de 2017 Seth Mendoza ya empezó a mejorar sobre todo la calidad de sus vídeos. Desde 2021, Seth no ha subido ningún video, aunque sigue bastante activo en Facebook, y bueno ahí, él reveló que decidió retirarse de YouTube, y eso explica por qué ya no ha subido vídeos, la verdad tenía aires de mejorar, pero respeto su decisión de mantenerse alejado de ahí. Indominus Freezer. Estado actual, inactivo. Indominus es un usuario argentino que en su etapa de loquendero se dedicaba, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, a hacer contenido de Dragon Ball, pero también habla de Jurassic Park, Marvel y DC. Indominus anteriormente era conocido por otros nombres en el pasado como Vegeta Saiyajin, luego Vegeta Rinnegan, después el Gran Freezer Uchiha, hasta llegar con Indominus Freezer pero luego lo cambió a solo de Indominus y después por un breve tiempo de Indomable. Este usuario hacía curiosidades o hasta teorías de Dragon Ball, y sobre todo tenía un humor hilarante en su mayoría con el personaje de Cooler a quien lo llamaban el culero, hacía a los vídeos más divertidos y graciosos. También tenía una sección de responder comentarios estúpidos donde contraargumentaba y se burlaba de sus haters cuando se ponían chillones o hasta de acosadores, además había otros vídeos donde colaboraba con otros usuarios que llamaba asistentes. Desafortunadamente por 2019, por culpa de cómo se estaba volviendo la plataforma en aquel entonces especialmente contra los loquenderos, el canal de Indominus empezó a verse afectado por la desmonetización y que YouTube ya no recomendaba sus vídeos, por lo que tuvo que eliminar gran parte de ellos pero aún así la plataforma no cambió nada, a lo que Indominus hizo una despedida hasta solucionar el problema. Posteriormente en 2022, Indominus regresaría con una nueva cuenta, aunque aquí él ya no usaría Locuendo sino su voz real. Muchos de sus vídeos Locuendo han sido resubidos, pero hay algunos que son Lost Media. Como dije, me encantaba el humor de este usuario y sobre todo con los personajes que metía en sus vídeos. 22 Luika. Estado actual, inactivo. Es un usuario argentino que hablaba de cosas muy variadas, haciendo críticas y curiosidades de X cosas. Su serie más recordada fue de las peores creepypastas que leí en mi vida.
Este usuario tenía un humor bastante divertido, especialmente con su edición, eso era notorio en 2 vídeos de Spider-Man con su tercera película y el juego de PC. Aunque a partir de 2015 hasta 2016 empezaría a usar su voz real pero usando el locuendo al mismo tiempo hasta que posteriormente dejaría de usarlo en su totalidad. A partir de 2018, como se mencionó con Indominus, la plataforma se estaba volviendo más despiadada y estricta, y el canal de Luika se estaba viendo afectado, debido a eso se fue a otro canal usando su voz real pero se la terminaron borrando, pero unos años después volvería con otra cuenta, aunque no sube vídeos tan seguido allí, pero aún sigue acá. Slost. Estado actual, inactivo. Slost, o también mejor conocido como Daniel Slost, era un loquendero mexicano muy conocido por sus vídeos de Loquendo City. Si bien Slost fue bastante criticado posteriormente debido a cómo declinó su calidad a partir de 2015 con la eliminación de asistentas y otros personajes. Aunque también no voy a negar que aquel usuario seguía los típicos clichés que se veían en esos modo historia, como que contenían los típicos tropos de anime, el protagonista acusado de pervertido, las putisas cómicas, entre otros. Pero aún así me divertían varios vídeos de este usuario con sus asistentas. Finalmente en el año 2021, Slost terminaría su aventura con un final oficial, sin embargo, él por 2024 regresaría a YouTube pero solo a hacer gameplays. Él ya está retirado completamente del locuendo, sin embargo desde agosto del año pasado ha dejado su canal sin actividad por el momento. Entretémonos cortos. Estado actual, inactivo. Sí, nuevamente con un caso controversial, pero yendo al punto, Entretémonos era un loquendero chileno que hablaba de caricaturas haciendo tops, tags, curiosidades, análisis y hasta parodias. Lo que me inspiró este usuario fueron los tops de episodios o de los que hablaba de caricaturas. Claro, actualmente ya no le tengo mucho aprecio a este usuario, ya que él se había negado a mejorar, tenía múltiples errores de ortografía, y sobre todo también hacía de copy-paste, además también en un top llegó a hablarle a personajes de los episodios como si fueran gente real. Pero aún así, no voy a negar que en ideas este usuario me inspiró bastante, más no en la ejecución. FNSP. Estado actual, activo. FNSP, o también mejor conocido como Funtime Manco Paradise o Bunny, es un usuario argentino FNAFtuber. Si como mencioné obviamente él se dedica a hablar de Five Nights at Freddy's, aunque un tiempo después empezaría a hablar de otras cosas. Algo que me encanta de este usuario son sus tops o listados de malas canciones, teorías o viendo especiales de Navidad, hablando de fangames o animadores SFM, y sobre todo el LOLbit versus. Sus bromas, humor y sobre todo su edición y datos curiosos que llega a mencionar lo hacen un excelente usuario, especialmente como ya sabrán yo en mi canal hablé una vez de una serie de FNAF y me basé en él, mencioné de aquello en el mismo video. Super Mario Loco TV, estado actual, retirado. Era un loquendero costarricense que hacía vídeos de Loquendo City. Él había empezado en 2011, aunque ya antes compartía canal con otro usuario. Su contenido de Loquendo City era bastante diferente a los que empezaron a ver, ya que no tenía los típicos clichés del anime y metía su propio estilo y humor. Además, pese a la época de sus comienzos, él tenía una buena edición, una bastante adelantada a esos años. Él tenía un avatar de Mario normal, luego en su traje de helicóptero del New Super Mario Bros. Wii y luego a un Walfas. Sus vídeos de Loquendo City eran bastante interesantes y hasta épicos considerando los villanos, historias, etc. que contenía sus vídeos. Lamentablemente a partir de 2014, Super Mario Loco empezó a volverse más inactivo, aunque aún subía a Loquendo, sin embargo, ya empezó a tener una decadencia en la escritura de sus historias comparado a como era antes. En 2016, Super Mario Loco decidió retirarse del Loquendo y de YouTube con un último video de despedida. CB Loquendo 64. Estado actual, activo. Es un loquendero peruano que hacía vídeos de Loquendo City, así como críticas a la televisión peruana, videojuegos, icebergs, etc. Y sí sé que CB fue un caso controversial considerando cómo llegó a ser su humor usando los típicos clichés en Loquendo City pero llevándolo muy al extremo. Que era acusado de xenofobia y también otros decían que era hipócrita. Pese a aquello, igualmente yo disfrutaba de este usuario, y algunos chistes y de sus aventuras me hacían pasar un muy buen rato y sobre todo sus asistentes.
CB en 2021 terminaría retirándose de los vídeos tipo Loquendo City, aunque a pesar que en un comienzo dijo que se iba a retirar a full del Loquendo, luego decidió que solo lo haría con Loquendo City, y que continuaría haciendo Loquendos aunque solo se dedicaría a hablar de icebergs, pero también en algunas veces del Lost Media. Y por cierto, él había hecho también un video para conmemorar el aniversario de 10 años del Loquendo en YouTube, y también habló de los loquenderos que lo inspiraron, y bueno, ya les digo que me inspiré de él para hacer este video, jaja. Karasu. Estado actual, semiactivo. Karasu, o mejor conocido como Karasu199, es un loquendero mexicano que se dedica a hablar de cosas muy variadas, entre ellas sobre los icebergs, Cartoon Network, la animación, críticas a otros usuarios, hablando de polémicas, la WWE, servidores de Minecraft, y por supuesto de un show más. Con respecto al último, este usuario ha sido bastante conocido por aquello, como su crítica al infame triángulo amoroso de Mordecai en la sexta temporada, el doblaje de España, la censura que tuvo un episodio por los temas políticos de Estados Unidos con Rusia, y un top 15 de los peores episodios de aquella serie, que recientemente le hizo un remake como un top 20. Otro dato conocido eran sus críticas con el personaje de Justo Bolsa, poniendo el tono espeluznante de Jorge a aquel personaje. Este usuario tiene un sentido del humor bastante hilarante y del que puedes pasar un buen rato, sobre todo con las imágenes y además de los argumentos que llega a dar en sus vídeos. Él fue una de mis inspiraciones para hacer los vídeos de las temporadas de un show más de peor a mejor y del top 15 de mejores episodios de la quinta y sexta temporada. Sin lugar a dudas, sus chistes y críticas llegan a ser muy inspiradoras. Vive un Cristo. Estado actual, semiactivo pero dejó el Loquendo. Vive un Cristo, actualmente conocido como el Duelista Dex, es un usuario salvadoreño conocido en sus tiempos de loquendero de hacer una serie con renders de Pokémon o con él mismo con sus asistentes, gameplays con Loquendo donde cuenta su historia como tipo parodia o algo así, siendo el más conocido el de Happy Wheels, también análisis a otros juegos o animes y hasta creepypastas. Este usuario tenía un humor divertido y simpático en sus vídeos, así como una muy buena edición en sus vídeos que poco a poco iban mejorando. Asimismo, en sus historias como la saga de Dark Vive un Cristo, la de Pokémon con aventuras en la escuela, o Yu-Gi-Oh! LD fueron muy interesantes considerando sus trasfondos, edición, y por supuesto los personajes. Por 2022, Vive se retiraría del Loquendo para hacer vídeos con su verdadera voz y dado a que él quería monetizar su canal, tuvo que borrar muchos vídeos de sus primeros años considerando cómo la plataforma los cataloga a la hora de hacer aquello. Actualmente vídeos suyos sí pudieron ser encontrados aunque otros son Lost Media. Actualmente Vive, o mejor dicho Dex, se dedica a hacer vídeos de Yu-Gi-Oh! Y de Pokémon, claro, con su verdadera voz, aunque últimamente no está muy activo por cuestiones personales de él mismo. Pese a todo, sin lugar a dudas un usuario con un excelente y creativo contenido. El padre de los homúnculos. Estado actual, activo. El padre de los homúnculos, o también mejor conocido como el enano del frasco o padre homuncular, o simplemente padre, es un loquendero argentino conocido por hablar de doblaje, haciendo análisis, comparaciones y hasta montajes. Este usuario anteriormente hacía críticas a distintas series al estilo del Super Sincero Man, cosa que él luego dejaría de hacer para enfocarse a hacer vídeos hablando de doblaje. La verdad me inspiraron bastante sus análisis y hasta críticas, sobre todo los datos curiosos que él nos brinda al respecto, y sobre todo algunos chistes que hace en medio de los vídeos. Pese a que él tenía un comportamiento similar al Super Sincero Man en sus inicios, terminó cambiando aquello, lo cual es un muy buen arco de personaje XD. Aún así, de sus viejas críticas, personalmente tiene razón hasta el día de hoy con Jetix y sus series. Pero aún con eso, actualmente ha mejorado bastante, sobre todo en el contenido y datos que llega a entregar en sus vídeos. Omega Gameplay 32. Estado actual, retirado. Nuevamente otro caso un tanto controversial, pero yendo a lo que iba, Omega, o también conocido anteriormente como Víctor Aguilera, era un loquendero chileno que empezó por 2011 y dejó de subir vídeos por 2021. Este usuario era uno de esos loquenderos con asistentes usando principalmente PNGs con modo historia. Sin embargo, a diferencia de Slost, CB y Vive 1, sus vídeos de aquel tipo no estaban ubicados en Loquendo City.
También este usuario hacía críticas a canales de televisión, caricaturas y sobre todo análisis a videojuegos viejos y olvidados, poniendo música de fondo de videojuegos de 8 bits. A pesar de aquello, este usuario, como mencioné de caso controversial, ha recibido muchas críticas y sobre todo locuendo fails, considerando cómo era su humor, que lo acusaban de nostalgia tard, y además de hipocresías como cuando criticó la Rule 34, a pesar de que él consumía animes con una temática similar a aquello. Aún con todo eso, cierto humor suyo como altercados entre sus asistentes u otras bromas me parecen un tanto divertidas, y también me gustaba el soundtrack que ponía Omega. Este usuario se retiró temporalmente en 2016 por las malas críticas que le hacían en ese entonces, hasta que regresaría por 2017 con un nuevo avatar y asistentes, pero posteriormente su canal sería hackeado en 2021, causando que se borrara hasta que él crearía 2 canales, uno donde subió los últimos vídeos de su canal anterior y otro donde subió sus viejos vídeos antes del cambio de avatar y asistentes. Super Wario Man. Estado actual, muerto. Sí, sé que este es otro caso polémico como ya anduvimos viendo, y no les voy a mentir, actualmente ya ni me agrada el Super Sincero Man, y estoy muy de acuerdo con las críticas hacia él hoy en día. Pero yo estaría mintiendo si digo que este usuario no me llegó a inspirar en mis locuendos. Hay que admitir que era uno de los loquenderos más antiguos, y uno del cual pudo durar hasta esta década del 2020, y antes que me dejara de gustar, yo sí me divertía viendo sus vídeos. Y un punto destacable hoy en día fue su edición, que lo hacía muy bien pese a ser más loquendero de la vieja escuela, mostrando adaptarse muy bien a los nuevos estándares. Aún con todo aquello, ciertos chistes suyos aún me parecen divertidos, como por ejemplo como endiosa a Super Baro Blog, y también pese a mi opinión actual sobre él, los vídeos que me siguen pareciendo buenos son los de la mejor voz de Sonic, Mario y Luigi, y el top de los peores ítems. Y bueno, yendo más con respecto a su canal, él terminó retirándose en el año 2023 de forma voluntaria, sin embargo tiempo después su canal terminaría siendo hackeado y eliminado, y ahora no se sabe mucho de su paradero actual, así por aquello pongo el estado de su canal como muerto. Definitivamente, pese a que él es muy odiado actualmente, no podemos negar que este usuario marcó un antes y un después. The Incomplete Parody. Estado actual, activo. The Incomplete es un loquendero mexicano dedicado a hacer parodias, sus más conocidas son las de Bob Esponja, El Chavo del Ocho, Peppa Pig, Chabelo, entre otros. Este usuario tiene un estilo y humor en sus parodias que lo diferencian del resto de parodiadores, y es por su humor sociópata y de violencia, donde convierte a los personajes en gente abusiva, grosera, violenta y asesina, y además con una tendencia satírica en ellas. Este usuario, por lo que sé, empezó por el año 2012, sin embargo por culpa del copyright tuvo que borrar su canal, y luego empezó uno nuevo por 2018, siendo el más conocido por sus seguidores de hoy en día. Desafortunadamente, por culpa de unos hackers, terminaron borrando su cuenta por 2025, pero terminó creando una nueva donde recuperó a casi la misma cantidad de subs que tuvo antes. Este fue uno de los loquenderos que más influyó en mi humor, lo más destacable fue lo de censurado por excesiva violencia, donde ponía la música de Super Quick de Bob Esponja y hacía donde los personajes sufrían putizas, que de hecho yo puse de aquello en algunos de mis vídeos XD. Innegablemente el padre de la violencia en las parodias locuendo, dado a que muchas de ellas abusaban del humor verde o hacían muchas menciones del puticlub. También llegó a hacer canciones con IA, y además también en sus inicios hizo creepypastas, de las cuales las últimas llegaron a ser actualmente borradas. Steman 3000, estado actual, activo pero dejó el locuendo. Steman 3000 o simplemente Steman es un usuario colombiano que en sus tiempos de loquendero se dedicaba a hablar sobre videojuegos, principalmente Pokémon, pero también otros como de Super Mario Bros. Y de Zelda. Los datos curiosos que entregaba llegaban a ser muy interesantes, sobre todo los de Pokémon en sus juegos con los glitches, bugs y hasta hacks. También tuvo una playlist muy graciosa de la cual se llamaba Razones de por qué los videojuegos no tienen lógica, siendo muy divertidos sus chistes o como llama la atención a detalles que llegan a ser un tanto sin sentido. Este usuario empezó a variar el contenido y también habló de caricaturas como Steven Universe, pareciéndose bastante a Sniperman 55, y por cierto ambos usuarios llegaron a hacer colaboraciones.
Este man empezaría a volverse menos activo por 2021, él luego subiría un solo video 2 años después, pero sin Loquendo y con una voz de IA, pero el canal volvería a estar inactivo dado a que ya estaba sintiéndose limitado con solo hablar sobre Nintendo y que sus intereses cambiaron. Pero recientemente regresó con un nuevo avatar y empezando a hacer audiocuentos, pero hizo un análisis a Pokémon, pero ahora ya no usa Loquendo sino voces de inteligencia artificial. Aún así sus vídeos sobre teorías y datos curiosos sobre videojuegos eran muy entretenidos e intrigantes. Sandyman 2013. Estado actual, semiactivo. Sandyman 2013 o también conocido como Sandyman Critical Parody, es un loquendero mexicano que al igual que The Incomplete, también se dedica a hacer parodias. Al igual que él en el caso de las muchas parodias, Loquendo de la época de inicios del 2010, Sandyman no abusaba del humor verde y le daba otro toque siendo uno involucrado en la sátira. Este usuario aparte de hacer parodias también en algunas otras ocasiones llegó a hacer críticas sociales, como por ejemplo el abuso de poder que hace el copyright, la xenofobia entre algunos países. Otro aspecto destacable de sus parodias es que normalmente pone músicas de fondo de Bob Esponja, así también como canciones de Nirvana, y eso que él lleva de avatar a Kurt Cobain. Especialmente su humor en las parodias es muy hilarante considerando la sátira y cómo no abusa del humor verde con chistes sexuales, y sobre todo los efectos de sonido, la música que pone de fondo y entre otras imágenes y efectos. Este usuario me inspiró para hacer mi video de 10 años en YouTube y sobre todo que empezara a meter sátira en uno de mis vídeos de Loquendo City. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video de aniversario de 20 años del Loquendo, mostrando a los usuarios que me inspiraron a hacer estos vídeos, incluyendo también algunos casos polémicos, pero bueno, tenía que ser honesto aquí y pese a que ciertos de aquellos casos controversiales no les tenga tanto respeto hoy en día, todavía recuerdo en el pasado que me inspiraron. Y díganme, ¿cuáles de estos usuarios también llegaron a ser de sus inspiraciones? Se me cuidan todos y feliz aniversario al Loquendo, que pese a no tener el impacto hoy en día del que solía tener en las décadas pasadas, innegablemente marcó un antes y un después.